Salieron a visitar a su hermano mayor. Estaban jugando en la casa hace unas horas. Nunca pensé que desaparecerían. Y ahora no sé qué hacer. Señora, ¿desde cuándo no los ve? Desde ayer. Por favor. Dos madres, preocupadas. Sus hijos estaban jugando y de repente desaparecieron. Tuvieron que pasar más de 30 años para que ese dolor al menos tuviera un final. A Navidad suele ser sinónimo de familia, de regalos, de promesas. Pero en 1996, en un barrio tranquilo del Reino Unido, dos niños salieron de casa y nunca regresaron. Chelmsley Wood, 26 de diciembre de 1996, un día después de Navidad. Patrick Warren, de 11 años, acababa de recibir su regalo soñado, una bicicleta roja Apollo. Apenas tenía un día. La excusa parecía perfecta, visitar a su hermano mayor. Patrick fue visto por última vez junto a su mejor amigo, David Spencer, de 13 años. Yo les di unas galletas. Estaban cansados, pero seguían jugando. Eran más de la medianoche. Eran buenos chicos, juguetones, siempre contentos, por favor. Espero que los encuentren pronto. Esa fue la última vez que alguien los vio. Nunca llegaron a su destino. Nunca volvieron a casa. La policía cometió un error grave al principio. Dieron por hecho que los niños se habían ido voluntariamente. Algunos vecinos dijeron que eran muy independientes y eso los llevó a descartar una desaparición forzada. Por eso no se activó la alerta Amber, un protocolo que en casos de menores desaparecidos en circunstancias sospechosas o de riesgo permite movilizar recursos de manera inmediata. Esa decisión retrasó la investigación desde el primer día y ese retraso costó años. Años de pistas frías, de tiempo perdido, de familias esperando una respuesta que llegó demasiado tarde. Pasaron 3 semanas antes de que la policía admitiera que no era una huida. Volvieron a la estación de gasolina y ahí estaba, la bicicleta de Patrick Warren, tirada junto al contenedor de basura. Era una pista clave, pero ya era tarde. La escena estaba contaminada, nadie la había notado a tiempo, ni siquiera el vendedor. 7 meses después, llegó la campaña más inusual del Reino Unido. Fotos de los niños en cajas de leche. La National Missing Persons Helpline la organizó. El supermercado Island la puso en 770 tiendas y empresas lácteas ayudaron con la producción. Millones de cajas circularon. Shh, silencio, solo escucha. ¿Eres fanático del miedo? Suscríbete a Crímenes Imperfectos en todas nuestras plataformas. Poco antes de la 1 de la madrugada del 27 de diciembre, ambos fueron vistos cerca de una gasolinera Shell, uno de los pocos lugares abiertos a esa hora. Ese sería el último avistamiento confirmado de Patrick Warren y David Spencer. Recuerdo haberlos visto porque era tarde y casi no había gente. Eran dos chicos jóvenes. Uno estaba con una bicicleta roja brillante. Entraron a la tienda, miraron algunas cosas y salieron después de unos minutos. No parecían asustados ni apurados. Se reían entre ellos como cualquier par de amigos. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si algo parecía extraño, habría dicho que no. Eran simplemente dos chicos del barrio pasando el rato. Después de salir de la gasolinera, los chicos desaparecieron en la oscuridad del estacionamiento. Nadie volvió a verlos. Semanas después, cuando la desaparición ya empezaba a preocupar seriamente al vecindario, apareció la única evidencia física del caso: la bicicleta roja de Patrick. Había sido encontrada abandonada detrás de la gasolinera Shell, en una zona poco visible del estacionamiento. La bicicleta estaba intacta, no había señales de pelea, no había sangre, nada. Era como si Patrick simplemente se hubiera bajado de ella y luego hubiera desaparecido. Cuando encontramos la bicicleta, esperábamos ver algún indicio claro de lo que había ocurrido. Pero no había absolutamente nada. No había daño en el cuadro, no había señales de arrastre, ni marcas que indicaran una lucha. Era como si el niño la hubiera dejado allí voluntariamente,
Ese tipo de escena suele indicar dos posibilidades. O los chicos se fueron por su cuenta, o alguien en quien confiaban se los llevó. Las primeras horas después de una desaparición infantil suelen ser las más importantes. Pero en este caso, esas horas se perdieron. Cuando las familias denunciaron que los niños no habían regresado, la policía tomó una decisión que marcaría el curso de la investigación. Los clasificaron como runaways, fugitivos, niños que se habían escapado de casa. Esa clasificación implicaba que no se trataba de una emergencia inmediata, y eso retrasó las operaciones de búsqueda. Nos decían que probablemente volverían solos, que los chicos a veces se escapaban por 1 o 2 días. Pero nosotros sabíamos que David no era así. Él no habría desaparecido sin avisar. Cada hora que pasaba sin que la policía iniciara una búsqueda real era desesperante. Sentíamos que nadie estaba escuchando lo que estábamos diciendo. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. Chelmsley Wood comenzó a llenarse de carteles con las fotos de los 2 niños. La comunidad empezó a organizar búsquedas por su cuenta. Vecinos caminaban por parques, canales, terrenos abandonados, pero no había rastro de ellos. Un barrio lleno de preguntas. Chelmsley Wood no era un lugar tranquilo. En los años 90 tenía problemas de pobreza, delincuencia y abandono urbano. Algunos expertos más tarde señalarían que ese contexto influyó en la forma en que la desaparición fue tratada al principio. Muchos creían que si los niños hubieran desaparecido en un barrio más acomodado, la respuesta habría sido diferente. Hubo críticas desde el principio sobre cómo se manejó la investigación. El hecho de que los niños fueran de un barrio de clase trabajadora influyó en la percepción inicial del caso. Durante varios días, la narrativa dominante era que simplemente se habían escapado. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa explicación empezó a parecer cada vez menos probable. Con el paso de las semanas, la desaparición dejó de parecer una simple fuga. No había llamadas. No había avistamientos. No había rastros de que los chicos hubieran abandonado la ciudad. La policía comenzó a considerar una posibilidad mucho más oscura. Después de varias semanas sin ninguna pista creíble, tuvimos que aceptar que estábamos frente a algo mucho más serio que una desaparición voluntaria. 2 adolescentes no desaparecen sin dejar rastro durante tanto tiempo. En ese punto empezamos a trabajar con la hipótesis de que probablemente habían sido víctimas de un delito grave. Pero incluso con esa nueva línea de investigación, las pistas eran casi inexistentes. No había testigos. No había cámaras de seguridad claras. No había evidencia física aparte de la bicicleta. Era como si los chicos hubieran sido tragados por la noche. En 1997 ocurrió algo que transformó la historia de Patrick y David en un símbolo nacional. La organización National Missing Persons Helpline decidió lanzar una campaña sin precedentes. Las fotografías de los niños comenzaron a aparecer en cartones de leche distribuidos por todo el Reino Unido. Millones de personas veían sus rostros cada mañana durante el desayuno. Desde entonces, la prensa empezó a llamarlos los 1000 Carton Kids. Recibíamos llamadas constantemente. Algunas personas pensaban haberlos visto en otras ciudades, otras simplemente querían ayudar. La campaña hizo que el país entero conociera sus caras, pero a pesar de toda esa exposición, nunca llegó una pista que realmente nos acercara a saber qué había pasado con ellos. Los meses pasaron, luego los años, y el misterio seguía intacto. Pero dentro de la policía comenzaba a tomar forma una teoría inquietante. Una teoría que apuntaba hacia un hombre que vivía muy cerca de donde los niños desaparecieron. Un hombre con un pasado oscuro. Un hombre que ya había estado en prisión por crímenes contra menores. Su nombre era Brian Lamb-Field. Pero esa parte de la historia apenas comenzaba.